Muchas gracias a todos los que habéis podido venir esta tarde y también a todos los que nos podéis estar viendo por streaming a esta nueva jornada de otro Banking Lab sobre temas de relevancia cada vez más importantes para el sistema financiero, para la economía, para la sociedad y para todo. Hoy vamos a hablar del cambio climático, de sostenibilidad y de banca, ¿no? Como ya hemos hablado en anteriores ocasiones muchas veces, ¿no? La banca juega un papel importante en la transición al cambio climático, pero obviamente no es el actor principal. Pero sí que tiene que ser y participar en esa transición, y sobre todo lo que estamos viendo es que hoy en día, con los cambios que ha habido al otro lado del charco y los planteamientos que hay sobre simplificación regulatoria, etcétera, etcétera, pues la sostenibilidad y todo se convierte en uno de los ejes centrales de lo que vamos a poder ver seguramente en el próximo año, esperemos. En Europa las cosas suelen ir demasiado despacio, pero pronto, de simplificación regulatoria. Entonces, hoy tenemos el privilegio de tener un gran panel para hablar de estos temas. Buenos amigos todos del Instituto y de los Banking Labs, porque yo creo que la mayor parte de ellos han participado en más de uno alguna vez. Siempre tiramos de ellos cuando podemos. Y le voy a dar la palabra a Pedro Guerrero, que es el responsable de Asuntos Europeos y Estrategia de la AEB, para que introduzca a los panelistas y lidere esta mesa. Muchas gracias a todos. Manolo, buenas tardes. Hoy la verdad es que es una jornada de excepción, con ponentes de los más importantes en España, desde luego, autoridades en esta materia. Tenemos a Lara de Mesa, que es directora global de sostenibilidad en el Banco Santander, ¿no? Es miembro del United Nations Environment Programme for Financing Initiative. También ha sido directora de Asuntos Públicos del Banco Santander antes de 2018, muy involucrada con las cuestiones medioambientales desde entonces. Bienvenida, Lara, buenas tardes. Tenemos a Luis Maldonado, técnico comercial del Estado y doctor en Economía, también cum laude, consultor en asuntos internacionales de la Corporación Financiera Internacional, ¿no? Con el Banco Mundial, y has ocupado anteriormente cargos directivos en Bankia, en la administración pública, por ejemplo, has estado en el FMI en Washington, y también has sido director de consultoría de PricewaterhouseCoopers. Tenemos a Juan Carlos del Reu, responsable de la nueva oficina creada recientemente para la sostenibilidad social y de gobernanza del Banco de España. Nos contarás en qué consiste esta nueva oficina, que estamos todos muy interesados. Anteriormente eras director de sostenibilidad en la Asociación Española de Banca, miembro del Comité Ejecutivo de FinResp, entre otras muchas responsabilidades. Y tenemos por último, pero no menos importante, a Toni Balabriga, que es director global de Inteligencia en Sostenibilidad del BBVA. Participas también en foros internacionales de gran importancia, en la IBF, por ejemplo, preside el grupo de expertos de finanzas sostenibles. Y también participas, pues bueno, en otras iniciativas, en el Zero Banking Alliance, por ejemplo, por mencionar muchas otras. Pues muy buenas tardes a todos, encantado de que estéis aquí. Y bueno, quería preguntaros, en primer lugar, podrías empezar, por ejemplo, Luis, comentándonos un artículo que has escrito recientemente, ¿no? El liderazgo financiero en la lucha contra el cambio climático. ¿En qué consiste este artículo y qué nos puede aportar a todos los oyentes? Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por invitarme a este evento, ¿no? Entre tan importantes expertos del sector, ¿no? Yo he escrito simplemente un artículo y agradezco a Manolo que me empujara a ello, ¿no? Un poco, yo creo que resumiendo lo que es el compromiso de la banca en el ámbito de los aspectos de cambio climático, no ya de sostenibilidad, ¿no? Y yo creo que, empezando un poco por ese papel, yo creo que es un papel que le hemos dado quizá un poco una sobreexigencia, ¿no?, al sector financiero en ese ámbito, al hacerlo casi el policía de muchos de estos aspectos, ¿no? Pero yo creo que el sector financiero ha jugado y juega un papel muy importante en ese compromiso con la agenda climática en muchos ámbitos, ¿no? Yo en el artículo hago un pequeño repaso histórico de todos los hitos que ha habido prácticamente desde los principios de Ecuador hasta iniciativas mucho más recientes, ¿no? Pero también un poco en el sentido de limitar que el compromiso va más allá de la mera financiación, ¿no?
va a otros aspectos pues, que requieren, y hago también un poco un repaso de algunos temas que, por ejemplo, los equipos de IFC han desarrollado en distintas geografías, ¿no? En una lista y un elenco de elementos que forman la agenda de lo que un banco puede hacer para internalizar todos esos aspectos de sostenibilidad, ¿no? Que van desde la estrategia a los ámbitos de gobernanza muy importantes, ¿no? La gobernanza en temas climáticos, los aspectos que tienen que ver con los propios incentivos o la propia formación y cultura en términos de sostenibilidad, los temas de riesgo climático, fundamentales, ¿no? Al final es una nueva tipología de riesgos, los temas que tienen que ver con el negocio y el desarrollo de productos, y ámbitos también que tienen que ver con todo el proceso de descarbonización en sus distintos ámbitos, ¿no? Que a veces para la banca, pues en el argot lo que se llama el Scope 1 y el Scope 2 son más evidentes, el Scope 3 es un poquito más complejo, ¿no? A veces de internalizar, y luego pues también una serie de aspectos pues, que tienen que ver con muchos ámbitos que tienen que ver con la tecnología o con el uso de herramientas, ¿no? Como digo, muchos de estos aspectos obedecen también a toda una agenda que IFC, por ejemplo, ha desarrollado al definir todos estos ámbitos, ¿no? Eso es un poco lo que pongo de énfasis en el artículo, ¿no? Estupendo, pues muchas gracias, Luis. Tony, Lara, ¿cómo integráis en vuestras entidades todas estas cuestiones medioambientales y de sostenibilidad? ¿Qué, Lara? La confianza, ¿eh? Bueno, no, seguramente coincidiremos mucho en el relato. Bueno, nosotros la realidad es que entendemos la sostenibilidad como un concepto amplio, un concepto no solo de cambio climático, sino también todo lo que es relativo a capital natural, crecimiento inclusivo. Y bueno, hemos hecho una apuesta desde hace ya 5 años, 6 años ya, porque sea una prioridad estratégica desde el punto de vista de negocio, ¿no? Entendemos que hay una transformación enorme que tiene que realizar nuestra sociedad, nuestras economías, y como banco, pues entendemos que hay una oportunidad enorme para poder facilitar y acompañar a nuestros clientes en esa transformación, en este ciclo inversor que tenemos por delante, ¿no? Y bueno, básicamente nos hemos fijado 2 objetivos. Uno es movilizar financiación sostenible. Nos fijamos 300.000 millones de euros de movilización sostenible entre 2018 y 2025 y hace pocos días anunciamos que un año antes hemos conseguido alcanzar ya 304.000 millones de euros, cubriendo ya pues, este objetivo un año antes de lo que teníamos previsto, ¿no? Y luego el otro segundo objetivo es asegurar que hacemos todo lo posible para conseguir alcanzar o facilitar que se alcancen las 0 emisiones netas a 2050, ¿no? Y para eso pues, contamos con un marco de referencia, que es el marco de la Net Zero Banking Alliance, donde hemos fijado objetivos intermedios basados en la ciencia, 2030, en los sectores más intensivos, y que venimos reportando según este marco, ¿no? Y es otro gran objetivo que hemos fijado. ¿Cómo intentamos alcanzar estos 2 objetivos? Pues básicamente a través de 3 palancas, ¿no? La primera, hacer lo que sabemos hacer, que es desarrollar una oferta de producto y servicio que realmente acompañe a nuestros clientes en este proceso de transformación, acompañándonos solo de soluciones financieras, sino también de soluciones advisory, realmente partners suyos, adaptándonos a cada segmento con las necesidades específicas y a la realidad industrial de cada uno de los sectores, ¿no? Eso es fundamental. E incluso yendo más allá, ¿no? Intentando buscar también a través de inversiones en equity, en algunos fondos de tecnologías limpias, pues intentar asesorar en los retos industriales que tienen nuestros clientes, ¿no? Intentar un poco ir más allá, ¿no? Ese es el principal, digamos, la principal palanca y estamos convencidos de que todavía nos queda por hacer, pero hemos hecho realmente un trabajo muy importante en todos los segmentos, en todas las geografías, para desarrollar soluciones financieras que respondan a las necesidades de nuestros clientes, ¿no? La segunda gran palanca es integrar la sostenibilidad en nuestros procesos, en nuestras políticas, en nuestros modelos de gestión de riesgos y bueno, hoy que nos ocupa un poco la parte climática, pues efectivamente hemos creado metodologías, herramientas que nos permiten incorporar, especialmente en los sectores más intensivos, herramientas que permitan incorporar realmente esto en nuestra toma de decisiones, en una emisión de riesgos, de forma que las decisiones de impacto climático pasan a ser parte de la decisión financiera que al final hoy estamos incorporando, ¿no? Con lo cual esto acaba siendo un tema nuclear en nuestro día a día, ¿no? Y la tercera gran palanca que tenemos es efectivamente intentar ser un banco que tenga un rol activo en la redefinición de la arquitectura financiera, ¿no? Y que intentemos influir de forma positiva para que se produzca ese entorno favorable, que luego comentaremos, de inversión por parte de nuestros clientes y que al final favorezca tener pues, ese impacto positivo en la vida de las personas y en el planeta, ¿no? Esto lo hacemos, estas 3 palancas, con una governance que
que se ha reforzado ya desde el 2019 de una forma muy importante, creando una área específica dedicada a sostenibilidad, con máximo reporte al presidente y al consejero delegado, e incorporando la sostenibilidad en las métricas de compensación, tanto por la parte de movilización como la parte de descarbonización, ¿no? Cosa que nos está permitiendo también traccionar todo el equipo y promover este cambio cultural que necesitamos a tanta escala, ¿no? Yo terminaría con un dato que para mí me parece muy elocuente del trabajo que venimos realizando, por ejemplo, en temas de formación. Este último año pues hemos, además de un programa formativo obligatorio para todos los empleados, tenemos acciones formativas hasta 85.000 horas de formación en sostenibilidad a 35.000 profesionales en el banco, ¿no? Con lo cual este tema entendemos que es un cambio importante, el cambio cultural, ¿no? Muchísimas gracias, Tony. Lara, por favor. Pues todo lo que ha dicho Tony, que es efectivamente, yo creo que por añadir algo, hemos pasado de un momento en el que había debates un tanto genéricos a que cada vez tienen que ser debates más específicos y más concretos, ¿no? Pero las pautas y las palancas que Tony comentaban son esas. Hablamos de por supuesto, hablar todos un mismo idioma y tener un entendimiento con una ambición que efectivamente en nuestro caso fija la Comisión del Consejo de Sostenibilidad, que se dedica a que gobierna y nos fija el apetito y la ambición desde el 2018 cuando se creó. Aterrizando esa ambición y esos objetivos en cada uno de los negocios y en cada una de las áreas soporte cada vez más. Estamos hablando de que ya no es solamente el área de sostenibilidad, por supuesto, la que trabaja en este ámbito, sino que es toda la primera línea, todos los negocios globales, son las áreas de reporte financiero, que ahora ya también son responsables de lo que es el reporte de sostenibilidad del banco, en todo lo que son métricas cuantitativas y en todo lo que es generar la información de sostenibilidad en el mismo entorno de control en la que se genera la información financiera, algo fundamental para asegurar trazabilidad, calidad de información y demás. Hablamos de los equipos de riesgos también, de riesgos ESG específicos, hablamos de tecnología y de cómo estamos cambiando los sistemas para facilitar, para permitir que todas estas capas de información adicional, ¿no?, que la sostenibilidad te aporta, pues se integren en lo que es la generación de información y pasen a informar las decisiones, ¿no? Decisiones que se toman, como decía Tony antes, pues en esos procesos de planificación financiera o estratégica, en la que es bueno ser parte de, si la sostenibilidad no tiene que ser algo tangencial, sino algo embebido, pues tiene que formar parte de esos procesos, informar la toma de decisiones y la planificación que se hace, y reflejar los esquemas de remuneración. Eso al final, como Tony lo ha dicho, genera atracción, y es así, genera atracción. Y bueno, pues tanto en lo que son, nosotros tenemos ajustes en los bonus pools de las unidades en función del performance que se hace, los objetivos de sostenibilidad acordados, y también afecta a la retribución a largo plazo de la alta dirección, ¿no? Y afecta, volviendo otra vez, ¿no?, a ese lenguaje común, totalmente de acuerdo en la necesidad de esfuerzos de hora de formación, de que todos hablemos un mismo idioma y nos midamos en base a los parámetros, a los KPIs que hayamos acordado, ¿no?, de forma que tengamos claridad en cuanto a dónde estamos, dónde queremos estar, cómo vamos a medir avance y bueno, y podamos seguir ir reportando ese avance hacia afuera y, por supuesto, monitorizándolo internamente. Muchísimas gracias, Lara. Me quedo con las ideas de financiación acompañando al cliente, incorporación de las cuestiones ESG en todas las partes del negocio, en la gestión de los riesgos, en el management de la entidad, incluso en las retribuciones. Todo muy bien sintetizado en el artículo de Luis, porque precisamente has hablado de todas estas cosas, ¿no?, con lo cual ese es un buen resumen que os recomiendo a todos. Y quería saber, Juan Carlos, en la nueva oficina que lideras, ¿cuál es el papel de la nueva oficina? Y qué es lo que hace el supervisor en materia en cuestiones de ESG también. Fenomenal, pero antes que nada, gracias a Manolo, a la EB y a CUNEF por permitirme estar aquí con los viejos amigos de nuevo hablando de nuestros temas favoritos, ¿no? La verdad es que, mira, podría deciros, parto con muchos hándicaps, ¿eh? Llevo un mes en la oficina, dirigiendo la oficina, estoy todavía en proceso de todo lo que os voy a contar y, por lo tanto, muchas de las cosas que os cuente a lo mejor dentro de un mes son distintas, algunas de ellas, pero uno de los grandes hándicaps a los que me estoy enfrentando, sin querer queriendo, es las expectativas que está generando esta oficina dentro del Banco de España, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a ver si por lo menos aclaro y pongo unas ciertas bases de por donde seguramente vamos a transitar, ¿no? Lo primero es que cuando sale el concurso para dirigir la oficina, el Banco de España lo que espera de este director o de esta responsabilidad es que mejore la coordinación interna sobre todos los temas que están relacionados con la sostenibilidad, que mejore la comunicación tanto interna
como externa y sobre todo con organismos multilaterales para que estén mejor estructuradas y podamos avanzar. Con menos énfasis también apuntaba que habría que darle contenido y desde luego apoyo a la alta administración. Bueno, esas son las bases que yo las tomo como punto de partida. Todos los que me conocéis, creo que para mí esto es insuficiente como área y desde el primer día propuse que esto fuera unas bases sobre las que poder crecer el plan de acción. Un plan de acción que lo estoy conjugando, que se conforma conjugando dos palancas. Una agenda estratégica que estoy diseñando a través de 4 ejes, y esa agenda estratégica que al fin y al cabo me da el perímetro de acción, quiero después cruzarla con algunas prioridades estratégicas que me debe marcar el Comité de Dirección del Banco de España. Esos cuatro ejes de la agenda estratégica, que al final del día funcionaría una especie de tamiz, está conformado en el cuadrante número 1 por lo que llamo resilience, que es decir, el Banco de España hace muchas cosas muy bien hechas en términos de estabilidad financiera, política monetaria, supervisión o investigación, y ciertamente mi grado de influencia ahí será relativo. Sin embargo, creo que hay margen para que desde la oficina podamos hacer crecer todo esto y capitalizar todo ese conocimiento. Primero, mejorando la coordinación y segundo, extendiendo algunos temas que ahora mismo están por fuera de estas áreas. El segundo eje tiene que ver con incorporar la sostenibilidad dentro del Banco de España de una forma mucho más estructurada. Y eso a su vez tiene 2 implicaciones. Perdón. Uno, esto es change management. Vosotros lo habéis dicho de otra manera, pero lo dice el Banco Central Europeo, lo dice mucha gente, lo dice Daniel y lo digo yo. Esta vez no se trata tanto de tener el contenido y el conocimiento, sino de saber gestionar el cambio, ¿no? Entonces, en este segundo eje, change management me parece crucial. Y esto significa crear un mecanismo de colaboración y coordinación efectivo y significa mejorar la formación y la concienciación entre todos los empleados del Banco de España mediante procedimientos un poco más estructurados de los que existen ahora. Y después liderar con el ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la gestión ambiental propia del Banco de España, ponerla también en valor. El tercer eje posiblemente sea el que más me gusta porque es el que más me va a acercar a todos vosotros, que es abrir el Banco de España. Bajo 2 principios que todos los que me conocéis sabéis que están en mi cabeza desde los orígenes. Uno, este es un tema que está en construcción y por lo tanto todo el conocimiento es útil. Y 2, necesitamos accionarlo con colaboración. Y esto implica que el tercer eje va a funcionar a través de un mecanismo de interlocución que quiero definir o diseñar pues para tener estos grados de colaboración, de interlocución clara del banco para fuera y de fuera para el banco, que sea bidireccional. Aquí también quisiera crear una especie de grupo de expertos que nos dé apoyo y conocimiento y respaldo a todo lo que hagamos. Y el cuarto es poner en valor todo lo que hacemos desde la oficina y desde el Banco de España en materia de sostenibilidad en beneficio de la sociedad. Y esto ya comienza a parecerse un poco más a lo que tiene que ver con la S de lo social, ¿no? Eso es la agenda de 4 ejes que quiero cruzar con prioridades, que es algo que estoy definiendo en este momento. Pero algunas de ellas van a ser claras, tan claras como, por lo menos uno de los temas que estoy empujando con más fuerza, es mejorar la calidad de la información ligada al análisis mejorar la calidad de la información y el análisis de los riesgos físicos en España. Y sobre todo aportando lo que quizá, bajo mi punto de vista, falta, que es toda la información satelital y espacial que creo que nos puede contribuir de forma sustancial. Quizás otra prioridad que puedo presumir, aunque todo eso tendrá que avalarse, es extender en alguna dimensión de lo medioambiental e incorporarlo esto de la misma manera que estamos incorporando el cambio climático. Me refiero en particular al agua como un mecanismo que puede tener una enorme influencia sobre la estabilidad financiera del sistema. Entonces, en tercer lugar, extender la inclusión financiera más allá de lo que ahora mismo hace el sector en materia de España rural, etcétera. Creo que seguramente acabará siendo, y todos los que conozcamos al gobernador lo sabéis, acabará siendo otro eje importante de la agenda, de la misma manera que
Se me ocurren otros temas, por supuesto, diversidad, y no solamente de género, sino también intergeneracional, que en el banco creo que es un elemento que hay que atacar con fuerza. En materia de comunicación, muchísimas cosas, pero sobre todo abrir el banco hacia fuera, y de hecho la semana que viene tenemos una conferencia en Barcelona sobre estos temas. Y en términos de gobernanza, darle un marco jurídico a todo lo que hacemos desde la oficina. Y ese cruce es lo que me va a permitir tener un plan de acción con acciones a corto y medio plazo, saber con qué recursos cuento y de qué manera me puedo comprometer de aquí a final de año. Estupendo, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Mucha suerte en implementar toda esta estrategia, ¿no?, a lo largo de los próximos meses, a lo largo de los próximos años. En los últimos meses vemos que hay determinados bancos norteamericanos que han abandonado el Net Zero Banking Alliance, ¿no? Puede ser que por motivos parcialmente políticos. También vemos que la agenda Trump pues ha dado marcha atrás en las políticas energéticas, ha declarado una emergencia energética nacional por la que se ponen otra vez en boga, ¿no?, los combustibles fósiles en Estados Unidos, que como sabemos es un país que tiene estos recursos, que son los recursos importantes para ellos. Y por otro lado vemos que en la Unión Europea se está poniendo más el foco en la competitividad. Se está poniendo el foco en alcanzar los objetivos de la transición verde y de la transición digital y de la transición, digamos, sostenible, pero también con un foco en la competitividad para lograr una economía más competitiva, más productiva, que permita unas condiciones de vida mejores para todos los ciudadanos europeos. Esto se está viendo en distintas normas que van a salir próximamente, como el paquete Omnibus, por ejemplo. Lo hemos visto en el Competitiveness Compass, en el Clean Industrial Deal, probablemente veremos todo esto. ¿Cómo hace cambiar todas estas cuestiones el paradigma europeo, la situación de las empresas? ¿Cómo pensáis vosotros que va a evolucionar en vuestras entidades y en el sector con todos estas nuevas variables, estos nuevos datos que vemos? Lara, por favor, ahora tú en primer lugar. Pues, bueno, yo creo, y Manolo el abrir, ¿no?, lo remitía, vamos a un mundo más divergente en el que pues distintas áreas no ya se van a mover ya en distintas velocidades, sino incluso en direcciones opuestas, ¿no? Y bueno, yo creo que profundizando y por intentar buscar una base común sobre la que trabajar, que al final como gestores, ¿no?, yo creo que necesitamos a lo que nos lleva a donde convergemos, ¿no?, es que el avance en la sostenibilidad ha llegado a un punto, ¿no?, en el que va a estar muy ligado a que seamos capaces de identificar qué hace sentido para el negocio, ¿no? O sea, que no hacemos las cosas por hacerlas, sino que realmente evidenciar qué es lo que hace sentido para el negocio. Igual que Europa está en una reflexión sobre la competitividad y cómo la agenda verde puede realmente ser un elemento de su agenda en que le ayude a mejorar la competitividad de la región, pues las empresas hagamos la reflexión de cómo la sostenibilidad también puede ser, ¿no?, parte de una agenda de crecimiento. Yo creo que tenemos muchos retos todos, no hay agente económico ahora mismo en el que, bueno, la lista de retos es amplia, ¿no?, y la sostenibilidad tiene que ser parte de la solución, no parte del problema. Y yo creo que en los últimos años, y tal y como se ha posicionado y por el enfoque que se ha abordado en algún momento, pues tal vez ha facilitado una lectura, ¿no?, un tanto negativa. Entonces yo creo que tenemos que reforzar enfoques pragmáticos, no voluntaristas, de qué podemos hacer, por qué, para qué, cuándo, con lógica empresarial y con lógica de crecimiento económico, ¿no? Y bueno, hablabas de Omnibus. Yo creo que a alguno de mis compañeros de panel, pues las entidades estamos ahora mismo en momento de publicación de informes anuales, ¿no? Hemos aplicado por primer año pues la nueva directiva de información a mercado de sostenibilidad. Y bueno, la realidad es que es toda una experiencia. Por supuesto que de todo se aprende y yo creo que hay determinados elementos en la norma pues que como estaban planteados te pueden ayudar a una mayor comparabilidad, a que todos trabajemos en torno a unas mismas temáticas y con una misma estructura u objetivos. Y como hablaba antes, ¿no?, antes lo decía, tener un mismo lenguaje pues ayuda tal vez a que nos entendamos mejor. Pero la realidad es que nosotros estamos hablando de un informe en el que hemos multiplicado por 3 los costes de producción, en el que estamos dando un 46% más de datos de los que dábamos otras veces, en el que las tablas del GAR, y sé que es algo, no dudo que Tony también hablará después, pues suponen un 75% de las tablas de sostenibilidad que estamos dando información, en algo que lo que nos dicen nuestros grupos de interés y nuestra propia experiencia es que es un dato que aporta poco, ¿no? Entonces yo creo que en todo ese contexto del que estamos hablando
tenemos que ser capaces de usar de manera más inteligente los recursos con los que contamos y tenemos que focalizar más nuestra acción en temas materiales que realmente nos ayuden a ser más competitivos, tanto a nivel empresarial como la economía, ¿no? Y yo creo que en eso todos los practitioners en la materia pues tenemos que contribuir aportando nuestra experiencia e intentando ayudar a que esos paquetes de revisión, de simplificación normativa que Europa se está planteando, ¿no? Pues estén bien encaminados y realmente nos permitan pues eso, ¿no? Que la sostenibilidad sea un puntal de crecimiento económico y productividad. Muchísimas gracias, Lara. Tony, por cambiar un poco la pregunta, un poco más concreta también, ¿hacia dónde se debería dirigir la reforma de la Unión Europea en el paquete Ómnibus? ¿Qué se debería tocar de la CSRD? O sea, vas directo ya a la yugular, ¿no? Bueno, por ejemplo. No, déjame desandar, sí, lo voy a decir, ¿eh? O sea, déjame desandar un poco y complementando lo que decía Lara, ¿no? Un poco estamos en un momento de evolución necesaria de la sostenibilidad y evidentemente la sostenibilidad del sector bancario y con estas distintas dinámicas que hay en el mundo, ¿no? Tan divergentes como decía Lara, ¿no? Déjame desandar un poco lo que es un poco nuestra teoría del cambio, ¿no? Al final, quien invierte en descarbonización son nuestros clientes, las empresas, las pymes, las familias, y lo hacen en la medida que tenga sentido económico. Si no, no lo hacen. Ese sentido económico requiere dos precondiciones. Una, la tecnología, que la tecnología te permite realmente construir ese caso económico de esa decisión, o bien porque las políticas públicas acompañan, son fáciles, poca burocracia, tienen incentivos adecuados y tienen la predictibilidad que permite a los actores económicos tomar esas decisiones de inversión con sentido económico. Y luego estamos la banca, que lo que hacemos es ayudar a movilizar los flujos financieros para que las empresas, nuestros clientes, las familias puedan invertir en esta descarbonización. Por tanto, somos facilitadores de que eso pase, pero hay esas dos precondiciones clave, ¿no? La tecnología está evolucionando a una velocidad increíble, las políticas están divergiendo, que es un poco en el contexto en el que estamos. Y yo creo que eso, hoy tenemos como tres dinámicas que de alguna forma están generando una conversación distinta, un resetting de lo que es la sostenibilidad también en el sector bancario. Uno, lo comentabais, el tema de Estados Unidos. Efectivamente hay un movimiento anti-ESG totalmente, pero también vemos que hay oportunidades, o sea, en el sentido de que la desregulación en algunos casos puede llevar a que uno de los problemas que tenemos en el mundo, que es la burocracia, los permisos que tardan 7 o 8 años en un proyecto de infraestructuras, pues eso pueda ser mucho más ágil, ¿no? Por ejemplo. Y por lo tanto pensamos que aunque pueda haber algún daño en alguna tecnología concreta, seguimos pensando, nosotros como banco, que habrá oportunidades también en sostenibilidad en Estados Unidos de inversión. ¿Por qué? Porque cada vez tiene más sentido económico. Por lo tanto, esto es imparable, ¿no? En el ámbito europeo, la segunda conversación, y como apuntabais, la competitividad. Y aquí, efectivamente, sí que vamos a entrar un poco en lo que me preguntabas un poco más específicamente, ¿no? Tenemos que simplificar y seguramente pues hay muchos puntos a favor de la regulación que se ha hecho. La propia taxonomía tiene criterios técnicos que son útiles para ayudarnos a fijar de alguna forma la definición de ciertos productos, hacer engagement con nuestros clientes. La propia directiva de reporting, pues oye, efectivamente nos ha complicado mucho la vida porque hay que reportar muchos datos y seguramente se podría simplificar mucho, pero son pasos que se han dado buenos. Pero sin embargo hay temas que no están funcionando. Entendemos que la directiva Omnibus es una oportunidad enorme para lo que no funciona, ¿no? Antes hablabais del GAR, y Lara conoce bien el caso, ¿no? Pero la realidad es que en el GAR el Green Asset Ratio es una métrica que nadie nos pregunta por esa métrica. En todas las reuniones que hemos tenido con inversores el año pasado, ningún inversor nos ha preguntado por esta métrica. Es una métrica que adolece de defectos de forma que los que están aquí lo conocen bien, ¿no? Y además te pone en una, digamos, comparativa muy difícil de sostener con el mundo inversor. El mundo inversor, para implementar el reporting de la taxonomía, simplemente tiene que tomar de la información pública anual de las compañías, mientras que la banca, para implementar el reporting de la taxonomía, tenemos que ir préstamo a préstamo, asegurando que cumple con los criterios técnicos y el do no significant harm. O sea, realmente hay una clara carga digamos, desproporcionada de la banca respecto al mundo inversor, ¿no? Y eso tampoco se reconoce. Tampoco tiene mucho sentido pues, que el GAR tenga 140 páginas, ¿no? Este es el informe del GAR de BBVA de una métrica que nadie utiliza. Entonces, pensamos de que es posible realmente replantear ese tema de una forma nuclear, porque si no, no es una herramienta que sirva para lo que está pensado que sirva, que es para movilizar más financiación sostenible.
no necesitamos este tipo de reporting para movilizar. Entonces, bueno, ahí es un poco nuestra tesis. Pero sí que es cierto que en Europa, pues la vinculación con la competitividad es la clave, y más allá del Omnibus, nosotros vemos la parte positiva con el Clean Industrial Deal, que también se va a anunciar el día mismo, día 26, que efectivamente tiene que crear condiciones, como antes decía, para que nuestros clientes inviertan y permita que la banca juegue su rol, ¿no? Entonces, ahí entendemos que es la gran oportunidad que tenemos Europa en ese sentido. Hay una tercera conversación, que no todavía está suficientemente en el aire, pero que está llegando, que es la conversación de que efectivamente el mundo, la ambición que tienen los países en el mundo no es de 0 emisiones netas a 2050. Este año tiene que publicarse los NDCs de todos los países, de todas las partes que han firmado el Acuerdo de París, y todo apunta de que es muy probable de que no sean consistentes con un escenario de net cero, ¿no? A 2050, ¿no? Pues esa es otra conversación que hay que poner en la coctelera y que nos lleva un poco a que la banca, en nuestra opinión, pues bueno, en primer lugar, tenemos que cada vez fijarnos menos en compromisos como tal y más en la ejecución y en el business case. O sea, facilitar la transformación. Esto va a ser un poco la dinámica que va a ser imparable independientemente de la división política que pueda haber de estos temas. El segundo gran tema que vemos es... perdonad que se me ha ido el santo al cielo. Bueno, ya lo comentaré luego. Para nosotros un poco el tema es de pasar de... Lo cuento luego, se me ha ido el santo. No te preocupes, Tony. Pero seguro, Juan Carlos, cuéntanos cómo crees que puede afectar todo esto a lo que hace el Banco de España, a lo que hace el Banco Central Europeo, el supervisor, ¿no? Si en Europa se le da más importancia a las cuestiones de competitividad, digamos que también hay que conseguirlas, ¿cómo podría cambiar el balance supervisor? ¿Cómo podría cambiar la actividad de estas instituciones? Pues antes de responderte, porque creo que gracias a esas expectativas supervisoras y algunos mensajes te puedo dar una respuesta bien detallada, pero yo creo que no solamente nos vamos hacia un mundo más divergente, sino también un mundo más silencioso, que también me preocupa, Lara, porque muchas de las empresas que están saliendo en Estados Unidos de Net Zero, etcétera, no quiere decir, como Tony ha dicho, que dejen de estar involucradas o mantengan sus compromisos, pero lo van a hacer de una forma más silenciosa, en mi opinión. Y esto también es malo, porque perdemos el efecto contagio y perdemos la oportunidad de compartir mejores prácticas, ¿no? En Europa me preocupa mucho, obviamente el discurso me parece que viene en el momento tarde, pero siempre es bueno. Pero me preocupa que en ciertos debates se vea competitividad y simplificación como elementos antagónicos, cuando yo en realidad lo que creo es que lo que hay que hacer una vuelta completa a la regulación europea y no solamente en materia de sostenibilidad. Es decir, esta regla, esta norma contribuye al crecimiento y a la competitividad, sí o no. Y todo veremos si después se mantiene, pero esa es la primera pregunta, no el antagonismo, vamos a simplificar para ser más competitivos. ¿Qué pasa con el Banco Central Europeo y el Banco de España? Bueno, sobre todo el Banco Central Europeo. Tiene unas expectativas supervisoras que se están adaptando, ya los conocéis todos, se están adaptando a la complejidad del momento y, por lo tanto, la primera de ellas es asegurar que las entidades financieras son resilient a este entorno tan complejo desde un punto de vista macroprudencial, etc. Parece... El segundo es estar preparados también frente a esa transformación digital, especialmente encauzada hacia la inteligencia artificial. Y el tercero, parece que la sostenibilidad queda como opacada, porque vamos a seguir empujando aquellas cosas que hemos identificado como que siguen como pendientes, ¿vale? Y entonces dices, bueno, ¿y dónde está la sostenibilidad? ¿También nos hemos contagiado de todo ese tema? Y no, es que una de las cosas que siguen pendientes para el Banco Central Europeo y para las expectativas supervisoras es justamente que tenemos que seguir profundizando en el cumplimiento del marco regulatorio ligado al cambio climático. Tenemos que mejorar la calidad de la información en los datos y cómo se agregan para que sean comparables. Y desde luego tenemos que cumplir un paquete bancario que tanto la EBA como algunas normativas ligadas a los requerimientos de capital nos empujan a cumplir los riesgos, o a gestionar los riesgos ESG. Pero quizá, y para finalizar, Pedro, tuvimos una conversación otro día con el Banco Central Europeo y la directora del Climate Hub, del Climate Change Hub del Banco Central, nos decía, primero, dos mensajes. Primero, no podemos olvidar que el fin último de todo este esfuerzo
en materia supervisora o en todo lo que estamos haciendo, todos los que estamos aquí, tiene que ser descarbonizar la economía cuando sea, pero descarbonizar la economía sigue siendo. Por lo tanto, no nos confundamos en el camino y no provoquemos que por culpa de esta revisión normativa acabemos desviándonos. Y dos, procuremos no tocar, por mucho que se simplifique, que tenga sentido lo que se haga, procuremos no tocar aquella información que pueda poner en riesgo el análisis de la estabilidad financiera del sector. Entonces, yo creo que entre las expectativas y los mensajes de Irene Himskek, yo creo que está bastante claro que el rol supervisor va a seguir muy centrado en estos temas, ocurra lo que ocurra en el mundo. Ocurra lo que ocurra, a largo plazo, el Banco Central Europeo seguirá centrado en la estabilidad financiera, que desde luego eso es algo de los que se beneficia no solamente el sector financiero, sino toda la ciudadanía, de entidades robustas y sólidas, y además, pues bueno, ese mensaje, ¿no?, de Irene, la directora de la Oficina de Cambio Climático del Banco Central Europeo, que efectivamente comenta la importancia de que, pues oye, antes o después no habrá que descarbonizarse, y que hay que estar preparado para todas las cuestiones de la transición y de la adaptación al cambio climático. Muchas gracias, Juan Carlos. Luis, no sé si quieres añadir alguna cuestión. Bueno, solo algunas reflexiones, ¿no? O sea, yo creo que, por un lado, Europa tiene no un problema de diagnóstico. Europa ha hecho un diagnóstico, yo creo, bastante claro y se ha repetido mucho la idea de competitividad, ¿no? Pero tiene un reto de ejecución, ¿no? De ser consistente con esa foto de competitividad en llevar la parte regulatoria, la parte normativa y la parte de ejecución a ser tangible con esa competitividad, ¿no? Y hablabais una cosa que es la lógica económica o la lógica de negocio, y yo creo que eso es un aspecto muy importante, ¿no? Porque si hablamos de sostenibilidad, casi la primera definición de sostenibilidad tiene que ver con esa lógica económica, ¿no? Y cualquier empuje a eso que no tenga una lógica económica por detrás, pues tiene un reto muy importante, ¿no? Yo creo que el debate, y con un poco la ralentización a lo mejor por Estados Unidos en la agenda, al final no es tanto un debate si agenda climática o no, sino más bien casi es, yo creo que el propio concepto de transición y de transition finance cambia sustancialmente, ¿no? Porque al final casi no es un tema binario, es un tema en gran medida de tiempos, ¿no? Y quizá en el caso de la agenda ahora mismo norteamericana el punto no está puesto tanto en ese timing, sino que más bien en un tema binario, y yo creo personalmente que no debería ser tan binario, ¿no? Y ya por último una idea, ¿no? Quizá Europa tiene una buena oportunidad, ¿no? Porque si combinamos todo ese diagnóstico correcto de competitividad y ese cierto espacio que a lo mejor, pues por las prioridades y por la agenda actual lo puede ocupar Europa, si Europa lo hace con un liderazgo claro, pues tiene claramente la posibilidad de posicionarse precisamente con un liderazgo claro en estos temas, siempre y cuando sea capaz de tangibilizar ese reto de competitividad que también ha diagnosticado, ¿no? Entonces, estupendo, pues muchísimas gracias, Luis. No sé si alguno queréis añadir alguna otra cuestión. Si no, os querría preguntar también por el Libro Verde de Finanzas Sostenibles y por el Consejo de Finanzas Sostenibles, ¿no? Sabéis que el Libro Verde es parte de los hitos y el Consejo de Finanzas Sostenibles del Plan de Recuperación. También ha sido publicado, ¿no?, recientemente por el Gobierno de España. La primera reunión del Consejo de Finanzas Sostenibles tuvo lugar la semana pasada. ¿Qué utilidad le veis a esta iniciativa, ¿no? Juan Carlos, empieza tú, por favor, esta vez el primero. El Banco de España participáis, ¿verdad?, también en esta importante iniciativa. Uh-huh. ¿Qué esperáis? ¿Qué se espera obtener de allí? Yo le tengo muchísima fe a esto. Para mí es la última ventana que nos queda, al menos en España, para empujar esa transformación hacia la sostenibilidad o hacia una economía más equilibrada. Es la última oportunidad que nos queda, bajo mi punto de vista, porque es el mecanismo en el que se reúnen todos los actores, todos los agentes que tienen que estar involucrados en esa transformación, ¿no? Entonces, ¿qué espero del Consejo? Pues mira, espero colaboración y consenso, espero claridad para determinar la ambición y las prioridades. Me gustaría también, y se percibe, una mayor sensibilidad por el tema de las pymes y, desde luego, el diseño y la experimentación para nuevos productos financieros que puedan responder a escala a los problemas a los que nos enfrentamos. Sin embargo, a pesar de ser esta última ventana de oportunidad y en la que tengo mucha fe, de verdad, creo que hay dos desafíos que tenemos que saber gestionar. Uno, hay que evitar que se interprete el Consejo de Finanzas Sostenibles como una plataforma de influencia sectorial. Y esto me da
terror. Y dos, que se consolide como un mecanismo mediático o de élites en donde nos reunamos, hagamos check y nos veamos dentro de 6 meses. Si esto no lo transformamos en acciones, no servirá para casi nada, ¿no? Y sin embargo, creo que también tenemos una buena oportunidad para evitar o para mitigar estos riesgos, porque también de manera casual, han sido muchas casualidades este mes, tuvimos la primera reunión con el Banco Central Europeo y uno de los temas de la agenda era cómo los bancos centrales hacen engagement con la sociedad. Y resulta que 4 bancos centrales, Irlanda, Italia, Alemania, Holanda y Francia, explicaron algo muy parecido a lo que es el Consejo de Finanzas Sostenibles. Entonces me llamó mucho la atención y las lecciones que puedes traer de aquellas cosas me parece que tienen mucho valor para lo que nosotros queremos hacer en España, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que en todos los países el rol de la administración es clave. En todos los países reconocen que el Consejo debe ser un concepto de alguna manera cerrado, pero los grupos de trabajo deben estar conformados con una cierta flexibilidad. Pero me parece que otra lección es que aquellos consejos europeos, bueno, que ya funcionan en algunos países de Europa, son más eficaces, son aquellos que le ponen foco a algunos temas, en donde eligen 2 o 3 temas y van a por ellos con mucha fuerza, como por ejemplo hacen en Irlanda, con todo el tema de capacity building, o como hacen en Italia con el tema de las pymes. Holanda se pasa de frenada para lo que somos en España, y el Consejo de Finanzas Sostenibles, tal y como nos lo contaron, que no sé si es así, pero tal y como nos lo contaron, el que menos me gusta es el francés, porque se queda en un ambiente bastante elitista y bastante enfocado a la normativa y regulación, ¿no? Al final del día, la oportunidad que tenemos en España es, conociendo esta experiencia, determinar muy bien en qué temas queremos trabajar, enfocarnos y tener debates oportunos y centrados sobre ellos, ¿no? Y esto nos daría el éxito casi garantizado del Consejo. Estupendo, muchas gracias, Juan Carlos. Importancia de las pymes, nuevos productos de financiación, la colaboración y la claridad, evitando que sea una plataforma meramente de intereses sectoriales y meramente para poner el check, ¿no? Decías, sino que baje a lo concreto y se hablen de medidas y se logren avances concretos a través de los grupos de trabajo, ¿verdad? Que va a tener el Consejo de Finanzas Sostenibles. Lara, Tony, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué se puede esperar de esta iniciativa del Gobierno? Llevamos tiempo no reclamando de alguna forma que hacía falta este espacio para compartir. Yo creo que se ha mencionado ya, la agenda climática es una agenda transformacional, tenemos que reinventarlo todo, y es una agenda de gestión del cambio, se decía, ¿no? Y hablando de esa teoría del cambio, como antes decía Tony, pues necesitas concertar esa acción por parte de agentes privados, de políticas públicas, de tecnologías disponibles, y que al final la cuadratura del círculo funcione de manera milagrosa y cada uno actuando a nuestro mejor saber y entender, lleguemos a la confluencia de conseguir los objetivos que la agenda climática impone, pues es muy complicado. Y el informe Draghi, por ejemplo, pues lo planteaba, ¿no? O sea, cómo era necesario, y lo hemos visto, fallos que han ocurrido y tenemos que aprender de ellos, en que objetivos climáticos que no van alineados con políticas industriales pues están abocados al fracaso. Es decir, cuando nos planteamos un objetivo tenemos que ser conscientes de qué implicaciones conlleva, de qué va a suponer y acompañar ese proceso, ¿no? Y yo creo que ahí pues, nos ha faltado pues, mezclar la mira corta con la larga y las implicaciones que tenían los ámbitos. Entonces, la oportunidad existe, el espacio es necesario. Ahora, coincido pues, con comentarios que apuntaba Juan Carlos, ¿no? Y demás, o sea, realmente el que el espacio revierta en conseguir el avance que la agenda requiere, pues aquí hay muchísimo trabajo que hacer. Y aquí hay que sudar mucho la camiseta. Y se necesita mucho trabajo. Y estamos hablando de objetivos a largo plazo, pero que requieren mucha disciplina a corto y en el que todos tenemos que sentir la presión y, bueno, pues no se siente igual. Entonces hay que realmente ponernos de acuerdo en qué queremos hacer, en qué puede hacer. Hay que tener en cuenta también el ámbito, ¿no? Local, y ahí hay que ver también el Clean Industrial Deal y qué plantea la Comisión Europea. Es decir, esta política climática hay que hacerla a nivel local y por ámbito nacional, cómo se hace, cuál es la expectativa en que nos tenemos que poner de acuerdo, cómo priorizamos sobre qué sectores o sobre qué acciones concretar, dónde tenemos capacidad de toma de decisión como país, ¿no? ¿Qué país queremos ser en la industria climática? ¿Cómo nos queremos posicionar?
Entonces hay muchas reflexiones estratégicas de calado que hay que hacer y donde efectivamente estoy de acuerdo, no consiste en defender intereses, sino en ponernos de acuerdo en tener un proyecto de país, en la agenda climática, de qué queremos hacer y para ello quién tiene que hacer qué, ¿no? Ir con un afán constructivo y siendo conscientes de que aquí hay mucho que hacer por parte de mucha gente. Entonces, bienvenido sea el espacio, pero nos queda mucho trabajo para concretar y que realmente ese espacio se convierta en algo tangible, ¿no? Y realmente ayude a avanzar. Y es una agenda complicada en la que hay que integrar intereses intereses y la participación de muchos agentes, gestión del cambio, agenda transformacional. Entonces, bueno, pues el mejor de los ánimos para los responsables del Consejo y que realmente, y ojalá entre todos pues podamos hacer que funcione, ¿no? Gracias, Lara. Tony, por favor. Sí, no, me sumo también a la bienvenida y a celebrar la creación del Consejo, ¿no? O sea, yo creo que es una gran noticia. Antes me dejaba el segundo tema que entiendo que va a dominar la agenda y el Consejo nos puede ayudar mucho, ¿no? Que es un mayor diálogo más a nivel industrial, ¿no? De cómo se crean las condiciones para que efectivamente las empresas inviertan en la descarbonización, ¿no? Que es un tema nuclear que quizás en el pasado hemos pensado erróneamente de que las grandes palancas eran tener una taxonomía y tener un gran reporte, y como si el hecho de tener esa taxonomía, ese gran reporte, de forma automática, el sistema financiero, canalizaría financiación sostenible hacia actividades, y esto no funciona así. O sea, son condiciones necesarias, pero no suficientes, y como antes decía, necesitamos el caso económico, sentido económico de las decisiones, también Luis lo decía, ¿no? Y para que se creen esas condiciones es muy necesario tener una advocacy industrial para entender cuáles son las barreras, las dificultades que impiden a que ciertos proyectos industriales de transformación sean bancables, ¿no? Sean financiables. Y yo creo que el Consejo es un buen mecanismo para identificar cuáles deben ser esas palancas en las distintas industrias que tienen que permitir, entre otras cosas, pues que esos proyectos de inversión tengan mayor sentido económico, tengan mayor certidumbre y, por lo tanto, acaben siendo más bancables, ¿no? Y esa es la gran clave, ¿no? No tanto de si simplificamos la taxonomía o si... ese no es el tema, en mi opinión. El gran upside que podemos tener en el Consejo es un órgano realmente para vertebrar ese diálogo entre el sector financiero, las administraciones públicas, con sus distintos ministerios y las industrias y el sector de la economía real, para articular dónde están las barreras para implementar esa bancabilidad. Cuando se habla de puede ser un buen foro para innovar en productos, pues yo me quedo con la innovación en productos que tengan que ver con una colaboración público-privada, ¿no? Mecanismos de risking, de garantías, de financiaciones que el sector privado solo no puede hacer, porque nosotros ya estamos trabajando e innovando mucho. Santander está innovando mucho en productos y soluciones financieras, nosotros también, y otros bancos también. Pero en cambio sí que necesitamos crear mecanismos distintos para abordar esta realidad compleja industrial que tienen cada uno de los sectores, ¿no? Y ahí sí que creo que, otra vez más, el Consejo puede ser una herramienta útil. Nosotros tenemos unas expectativas altas y confiamos entre que, más allá del foro, el Consejo, pues en los grupos de trabajo, pues realmente se consiga articular propuestas que al final reviertan en positivo para nuestros clientes, y para las empresas en general y para las familias, y por supuesto que al final van a facilitar que esos proyectos sean más bancables y al final descarbonizar, que ayudar a financiar la descarbonización. La importancia de la bancabilidad, de crear mecanismos a través de incentivos, de regulaciones, donde el sector público participe efectivamente en crear, en poner en tracción a las industrias, ¿no? Para que efectivamente demanden financiación para proyectos de la transición, ¿no? Ese podría ser el resumen. Luis, ¿cómo lo ves? Perdona, y yo creo que es importante que en el Consejo pues seamos capaces de tener a tres ministerios que realmente son clave, ¿no? O sea, no solo economía y Miteco, sino también industria, ¿no? Porque mucha de la transformación que hay que hacer es una transformación industrial, ¿no? Sectores difíciles de descarbonizar. Entonces es importantísimo que industria, además tenemos la ley de industria y autonomía estratégica, tenemos el Clean Industrial Deal a las puertas, realmente se confluyen todos los elementos para que de verdad, entonces creo que es importante ese trabajo
interministerial que puede ser importante. Disculpa, pero creía que era importante señalarlo. No, sin duda alguna el trabajo interministerial, y de hecho todos estos ministerios están participando, lo cual desde luego es un éxito y revela el gran interés que tiene también la Administración española en que este proyecto sea exitoso, ¿no? Porque de otra manera pues no se podrían dar las condiciones necesarias. Luis, por favor. No, yo simplemente apuntar, y creo que efectivamente es una buena noticia y el espacio pues probablemente era necesario, ¿no? Quizás simplemente apuntar en el ámbito comparado, y Juan Carlos hablaba de un poco distintos modelos en Europa, yo he tenido oportunidad también de estar involucrado en alguno en Latinoamérica. Yo creo que la suerte y la efectividad es desigual en función de luego, en términos prácticos, cómo un consejo de este tipo pues, ejecute, coordine y seleccione los temas. Yo creo que habéis mencionado un tema muy relevante, ¿no? No se trata de tener un elenco en el que un consejo de este tipo pueda tocar todos los temas, ¿no? Sino que sean el foro adecuado para que sea eficiente, ¿no? Yo creo que simplemente apuntar que en el ámbito comparado, siendo el espacio común, la fortuna y la efectividad ha sido desigual en función de un poco el modelo e incluso a veces pues, las dinámicas creadas en los mismos. Bueno, pues muchas gracias. Hay que centrar el tiro, efectivamente, en todos estos trabajos. Pues así llegamos un poco a lo que es el fin de la mesa. No sé si va a haber alguna pregunta del público. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, veo que hay varias manos interesadas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los panelistas por las intervenciones tan elocuentes que nos han hecho aprender tanto sobre esta cuestión. Mi pregunta iba tratando de relacionar dos aspectos, la tecnología y la sostenibilidad. ¿En qué medida pensáis que puede haber una interacción de la tecnología para ayudar a acelerar este proceso de lucha contra el cambio climático? Lo comento porque cuando uno analiza los casos de uso de la tecnología, si nos vamos a las tecnologías más emergentes como la inteligencia artificial, muchos de los casos de uso se centran en mejora de la eficiencia operativa, mejora de la experiencia en el cliente, pero no se termina de percibir ese potencial uso en el campo de la sostenibilidad, de identificar oportunidades de inversión sostenibles, verdes, y también porque creo que es relevante porque si por algo también, entre otras muchas cosas, destacan los bancos españoles por su liderazgo en tecnología. Por tanto, ¿pensáis que se puede avanzar más en esa interacción tecnología-sostenibilidad? ¿Y veis que si los bancos españoles están preparados para apalancarse en esta cuestión? Gracias. Yo creo que esta es una pregunta indudablemente para las entidades, ¿no? No, a ver, dejando un poco primero al margen el tema de la inteligencia artificial, que luego lo tocamos, la tecnología está permitiendo que todavía tengamos la ventana abierta del 1.5. Al final hay tecnologías hoy, según la Agencia Internacional de Energía, que nos han permitido ya que tengan sentido económico, eficiencia energética, renovables, movilidad ya también en muchas jurisdicciones, estamos muy cerca, y en cambio pues hay todavía muchas tecnologías, muchas actividades que van a requerir en la economía de cero emisiones netas que todavía no tenemos las tecnologías al nivel para que no, como dice Bill Gates, no tengan green premium, ¿no? De hecho, pues la Agencia Internacional habla del 45% todavía de actividades sin descarbonizar la producción de acero, de cemento, transporte marítimo, transporte aéreo, biolarguísimo, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que la tecnología, estamos viendo una ola de innovación increíble, realmente muy, muy, muy potente, que lo que están permitiendo es anticipar cada vez con mejores costes en algunas tecnologías que permite desplegar a escala, ¿no? Y el gran reto es, en las tecnologías que todavía hay que invertir en innovación, cómo hacerlo, y desde un banco cómo podemos ayudar. En nuestro caso, en estos proyectos, más que invertir o financiar en vía préstamo, pues vamos por la vía de invertir en fondos que permita que esas tecnologías emerjan para poder, cuando sean bancables, pues poder estar ahí y apoyar esos proyectos, ¿no? Pero yo te diría que casi la sostenibilidad para mí es una historia de innovación. O sea, sin innovación no vamos a llegar a conseguirlo, ¿no? Cuánto va intrínsecamente ligado. A esto le añades todo lo que está alrededor de tecnologías exponenciales e inteligencia artificial, que lo que hace es acelerar de forma muy importante estas oportunidades, ¿no? de captura y de gestión. Nosotros ya estamos utilizando inteligencia artificial en la casa para temas de sostenibilidad y estamos aprendiendo y estamos viendo cómo nos da, permitiendo no solo ser más eficientes, sino hacer propuestas también diferenciales. Por lo tanto, sí que la inteligencia artificial va a permitir acelerar. La duda es el upside que tendrá con los retos que tiene desde el punto de vista energético, ¿no?
Pero en definitiva, la tecnología es clave para que, como antes decía, esa precondición básica para que esto tenga sentido. Esto no vamos a movilizarlo porque hay un 5% de personas en el mundo que estén dispuestas a pagar un sobreprecio por un producto sostenible. No, esto va a pasar cuando la solución sostenible sea la más económica, full stop. Y esa es la escala que necesitamos para que esto se implemente aquí en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y en África y en América Latina, ¿no? Entonces, yo sí que tenemos una cierta confianza en que esto pueda ser una ventana de oportunidad enorme, ¿no? Totalmente de acuerdo. Son agendas que están totalmente conectadas. Sostenibilidad es una agenda de cambio. El cambio requiere innovación y por todas las razones que ha comentado Tony, tanto en los procesos productivos, en la descarbonización de cada uno de los sectores, en hacer que esas tecnologías no solamente existan, sino que sean económicamente viables, bancables, escalables. La innovación está totalmente presente en las agendas, vamos, e internamente en los equipos, en el uso de inteligencia artificial y en cómo podemos hacer las cosas mejor. No podemos estar apretando, que nos toca todo el día a los equipos para que piensen las cosas de manera distinta y hagan las cosas de manera diferente y nosotros mismos no hacerlo, ¿no? O sea que totalmente conectadas. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. Gracias. A ver, yo quería incidir sobre el tema de la divergencia, llamémosla cultural, política o como queramos, entre Estados Unidos y Europa y el resto del mundo, porque bueno, el BIS está en la misma línea que Europa. Entonces hay varias dimensiones. Una es, supongo que pregunta para Juan Carlos del Río y Pedro Herrero, ¿cómo afecta esto a las perspectivas a nivel de regulación internacional y de cooperación internacional en estos aspectos? Y luego, en la prensa financiera, sobre todo anglosajona, se habla mucho de que estas exigencias de reporting sostenible y tal, como que sacan a los bancos europeos del mercado y la gente se queja. Y entonces yo quería preguntar un poco a Antoni y a Lara si os llegan esas quejas de vuestras unidades de negocio o esto es una narrativa que se ve en la prensa anglosajona y no es realmente lo que se ve en Europa. Porque yo lo que percibo, no solamente en este foro, sino últimamente en otros sitios, es que hay una convicción, pues en este caso del sector financiero, pero también la industria, de que esto de la transición verde, sostenible, climática, está aquí para quedarse, es un vector de transformación, es una oportunidad de inversión. Es decir, aquí hay como una convicción de que esto es de verdad, mientras que los americanos parece que piensan que es de mentira. Entonces, bueno, ese es el... ¿Vale? Gracias. Que no te termino de entender la primera pregunta del todo, entonces me vas a disculpar, pero si Pedro quieres arrancar, yo te complemento. No, por favor, Juan Carlos. No, es que... Entonces, me parece que... La regulación internacional, ¿no? ¿Perdón? Que Estados Unidos se salga de foros internacionales, por ejemplo, la FED se ha salido de la Alianza Atlantic, pero hará colaboración internacional a nivel del BIS, a nivel de las organizaciones de estabilidad financiera internacional, todo este rollo, ¿no? Es decir, ¿va el resto del mundo a seguir progresando en estas cosas o vamos a dejar que Estados Unidos nos frene o vamos a hacer argumentos de que nos sacan de mercado y entonces vamos a tener que salirnos del camino que queremos llevar, ¿no? Bueno, de alguna manera antes lo he comentado, ¿no? Es decir, yo creo que no es bueno que Estados Unidos se salga de todo, no solamente de ser banquera alliance, sino que obliga a las entidades financieras, que obliga a las empresas a salirse de ciertos compromisos. Se ha salido de la Network for Green the Financial System. O sea, estas señales son terroríficas, ¿no? Pero yo no creo que si el sentido... Tony lo ha dicho 200 veces, si el sentido económico de lo que hay detrás de esa transformación es razonable, ninguna empresa en el mundo va a dejar de abordarlo con independencia de lo que opine. Seguramente lo hará de una forma más silenciosa. Seguramente le cambiará el nombre y nunca más hablará de sostenibilidad o de ESG, pero sí podría hablar de eficiencia energética, sí podría hablar de otros temas, ¿no? Entonces yo creo que la señal de Estados Unidos no es buena en absoluto, pero creo que tampoco es tan grave. Y al mismo tiempo, en mi opinión, o sea, no es buena, pero tampoco creo que sea tan grave porque al mismo tiempo Estados Unidos nunca ha empujado esto con convicción ni de manera proactiva. Siempre ha sido un jugador pasivo en todos estos foros. Con lo cual, yo creo que si Europa encuentra el espacio correcto, lo vas a poder seguir capitalizando. Yo diría que la transición pasará sí o sí, o sea, de forma ordenada o desordenada, pero pasará. O sea, la vamos a vivir, seguro, con mayor velocidad, menos velocidad, distintas velocidades en distintos países.
y esto es imparable. El ciclo inversor que tiene que hacer la sociedad en su conjunto será de mayor o menor magnitud, más diluida en el tiempo, tanto en mitigación, pero si no en adaptación también, cada vez de forma creciente. Por lo tanto, habrá un ciclo inversor que lo que ha hecho hasta ahora para la banca es, nosotros lo hemos visto esto como una oportunidad. Si queremos capturar una cuota desproporcionada de este ciclo inversor, la mejor solución es tener la mejor oferta de productos y servicios sostenibles para nuestros clientes y capturar una cuota desproporcionada de este ciclo inversor. Nosotros pensamos que este ciclo inversor va a durar durante muchos años todavía y, por lo tanto, seguiremos haciendo una apuesta firme porque la sostenibilidad va a ser una apuesta de oportunidad de negocio sin duda, ¿no? Y creo que incluso los bancos americanos que se han salido de la National Banking Alliance también piensan que es así. Y me atrevo a decirlo porque creo que lo deben pensar así. Y de hecho han dicho que van a seguir apoyando a sus clientes en los procesos de descarbonización. Evidentemente van a tener más discrecionalidad en financiar algunas actividades que la administración estadounidense quiere apoyar y eso puede ser contradictorio, generar un challenge, pero en cualquier caso, cuando las inversiones tienen sentido económico, es que tienen sentido económico. Y el sector bancario, el sector financiero, va a apoyar en la medida que eso tenga ese sentido económico, ¿no? Por lo tanto, bueno, la inversión va a seguir. No sé si seremos net zero en 2050 o en 2060 o 2070, pero en cualquier caso va a haber un ciclo inversor enorme y la banca, lo más inteligente que puede hacer es adaptarse y hacer una apuesta firme para aprovechar esta oportunidad, ¿no? De acompañar a sus clientes. Estupendo, pues muchísimas gracias. Mario, por favor. Buenas tardes, Mario Delgado de EY. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas, la verdad es que es un lujo escucharos. Una pregunta, quizá para Lara, Tony, para las entidades, sobre CSRD. El sector lleva más de un año, año y medio trabajando intensamente en prepararse para CSRD y por lo tanto pues peleándose con el análisis de doble materialidad, con los data points, etc. Y está pendiente la publicación de un SRS específico sectorial de banca. Entonces, esto ahora mismo no sabemos por dónde irá, tenemos que ver cómo evoluciona Omnibus, esto estaba pendiente en todavía por lo menos un par de años, por lo tanto veremos qué pasa con eso. Pero para el escenario de que llegue ese SRS sectorial específico, ¿esta experiencia de preparación para CSRD os ha dado alguna idea de por dónde debería ir? ¿Qué no tiene sentido para banca? Y a lo mejor, ¿qué tendría sentido enfatizar? Gracias. Muchísimas gracias, Mario. Sí, o sea, estamos compartiendo de cara a lo que es Omnibus, efectivamente, qué elementos de la CSRD creemos que pueden hacer sentido y ser proporcionales y en qué cosas creemos que hay un exceso de complejidad en el que no paga lo que supone. Y de cara a esas directrices sectoriales, nosotros lo que estamos apoyando es que lejos de desarrollar un estándar adicional específico para el sector bancario, lo que se hagan es desarrollar unas guías que orienten la implementación y adapten la implementación de unos SRS que ahora mismo son agnósticos, pues a lo que es su aplicación, porque hemos visto ya la experiencia, al final parece que cuesta, ¿no? Hay cierta inercia en la que cada vez que desarrollas un nuevo estándar, pues al final siempre lo complejizas, aumentas los requerimientos y no estamos ahora ahí. Lo que queremos es racionalizar las cosas y entonces lo que estamos es apoyando que sea una guía. Y sí tenemos, claramente experiencia específica sobre distintos requerimientos de la norma donde no se adaptan a lo que es la realidad del sector bancario y donde una adaptación pues, haría sentido, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, bueno, con muchas cosas, algunas que ya se han debatido, ¿no? Incluso en el contexto con NESBA. O sea, pues si los bancos tenemos que publicar las emisiones que de alguna forma ayudamos o apoyamos vía nuestra financiación, en términos absolutos o relativos. O sea, hay muchos elementos que ya ha habido conversaciones con EFRAC en las que se le ha tratado de transmitir cómo no es en ningún momento una falta de transparencia ni una pérdida de comparabilidad el adaptar la publicación de algunos elementos a lo que es la realidad de nuestro negocio, ¿no? Y que hay cosas que hacen sentido y otras que no hacen ninguno. Entonces, ojalá nos quieran escuchar. Nosotros estamos encantados en compartir, porque han sido muchos meses, como dices, y hay lecciones aprendidas del proceso. Y bueno, pues esperemos que entremos todos en esa racionalidad y que realmente el aterrizaje de cuando todos hablamos de simplificación, que parece que todos nos lo hemos aprendido, o de un apoyo a la competitividad, pues eso realmente se concrete en que las agendas de trabajo
de los muchos intervinientes en el proceso, pues realmente lo hagan suya y todos asumamos que para llegar a ese objetivo, pues todos tenemos que recortar algo de lo que estamos haciendo, ¿no? Si no... La semana que hubo esas reuniones de Omnibus de Reality Check en Bruselas, no fue la banca solo, fue una petición unánime de todas las industrias, de todos los sectores, que no se trabaje en estándares sectoriales y que en cambio se trabaje en posibles guías que ayuden a implementar el sector agnostic estándar, ¿no? No creando necesariamente data points adicionales, ¿no? Y un buen ejemplo en el caso de banca sería pues, los objetivos de reducción de emisiones, pues los tenemos en términos de intensidad en muchos sectores, los tenemos en sectores, porque entendemos que hay muchos sectores que requieren un mayor output, y con lo cual hay unas palancas, hay un efecto double counting, y es un ejemplo de cómo aterrizar una métrica que está en el estándar genérico, de cómo debería aterrizarse en el sector de banca, ¿no? Pues por poner un ejemplo. Ese es un tema importante. Pero déjame que también que profundice un poco en la CSRD. O sea, nuestra tesis es que tiene que seguir la CSRD. Hay algunos que están pidiendo una cierta parálisis. Nosotros necesitamos información de nuestros clientes para poder gestionar mejor los riesgos, poder asesorarles mejor. Luego los supervisores poder responder a las necesidades también que tenemos desde el punto de vista del supervisor. Con lo cual, CSRD tiene que seguir. Pero es posible simplificar. No tiene mucho sentido que tengamos 600 data points. Seguramente con muchos menos podríamos hacer lo mismo, y también desde el punto de vista de gestión de riesgos nosotros podríamos ser capaces de poder hacerlo. Seguramente ese umbral de mid-caps que se está planteando de compañías intermedias, pues podrían tener un reporte simplificado, ¿no? De forma que hay maneras de simplificar CSRD sin que necesariamente implique hacer más complejos los procesos, al contrario, para las compañías, y sin que eso merme la necesidad de información que tenemos, en este caso los bancos, para poder asesorar a nuestros clientes y sobre todo gestionar los riesgos, ¿no? Así que... Y yo añadiría, si me permitís, no solamente simplificar, sino flexibilizar, que es otra palabra clave, ¿no? Porque cuando yo he reflexionado y he dirigido una tesis relacionada con cómo integrar a las pymes en este mundo de la CSRD o el EFRAC, el voluntario o no, tal, en realidad... Después de reflexionarlo durante mucho tiempo, la verdad es que las pymes, que para mí resultaría imposible que pudieran atender los requerimientos del EFRAC, aunque sean voluntarios, si de repente lo vemos como un acordeón y flexibilizamos todos esos indicadores y métricas voluntarias u obligatorias, me da lo mismo, y en función del tamaño, en función de la madurez, en función del sector, automáticamente tú puedes hacer subconjuntos flexibles que apliquen a unas pymes u otras. Y la respuesta que van a dar las pymes necesariamente tiene que ser positiva, porque estás preguntándole las cosas que le importan a la pyme. Cuando, además de lo que le importa, le comienzas a preguntar por muchas más cosas, entonces ya la cosa se desmadra y se desanima y te dejan de contestar. Pero si centras el tiro de una manera flexible, yo creo que estaríamos ganando muchísimo también en el debate. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy y muchísimas gracias por participar en este Banking Land de Sostenibilidad con CUNEF, y que tengáis muy buena tarde. Gracias.